Muy buenos días o buenas tardes, amados hermanos, amigos y seguidores de esta página. Quiero compartir brevemente con ustedes el Evangelio y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, que nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios, hermanos y amigos, somos una nación independiente, somos un país donde ya no hay más esclavitud de ningún país y por esa razón, ¿verdad? Cada año, cada septiembre, celebramos, conmemoramos nuestra libertad como mexicanos. Sin embargo, quizás no hemos entendido o no hemos definido correctamente qué significa la palabra libertad. Decimos que somos libres como país, lo somos en el sentido político, pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no es lo que significa la verdadera libertad. ¿Por qué les digo esto? Cuando el Señor Jesús conforta, exhorta a los oyentes en aquel tiempo, o más bien cuando el Señor Jesús exhortó a los judíos, ellos se incomodaron. ¿Por qué? Porque habían entendido de una manera diferente lo que es la palabra libertad. Ellos decían, ellos se jactaban diciendo: pues, ¿cómo vamos a ser libres si nosotros somos linaje de Abraham? Somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? ¿Se dan cuenta? Tenían otro concepto de la libertad. Algo que a veces cuando escuchamos el Evangelio, cuando leemos la palabra, nos tiene que incomodar. El Evangelio nos sacude, nos tiene que llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos de reconocer que somos esclavos del pecado. En ese sentido, todos estamos bajo la condenación eterna. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes me conocieran a mí, dice el Señor, si ustedes obedecieran mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Lo que pasa es que los judíos habían creído a Jesús algo así como el Mesías, pero que realmente no habían creído verdaderamente en él. Es decir, no había una relación personal con él. Se jactaban simplemente que porque eran linajes de Abraham, pero que realmente son esclavos del pecado. ¿Cómo sabemos esto, amados amigos? Porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Escuchen lo que dice el Señor. Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí está el texto claro. Aquí está el problema. Aquí está la condición del hombre. Aquí está el problema de los judíos. Se jactaban que son linaje de Abraham, pero no estaban reconociendo la realidad de sus problemas. ¿Y de qué estamos hablando? De nuestra condición humana, de nuestra debilidad humana. Hermanos y amigos, todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, dice la palabra de Dios que son esclavos del pecado.
Por tanto, en ese sentido, no somos libres. Nadie es libre. Todos somos esclavos del pecado, porque cuando pecaron nuestros primeros padres, toda la humanidad cayó. Todos pecamos, no hay justo ni aun uno, declara la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Puesto que estamos separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza. Estimados hermanos y amigos, debemos ahora sí meditar cuán peligroso es el pecado, qué terrible es vivir en pecado, y por tanto, con mucha urgencia debemos correr a Cristo de inmediato, debemos mirar a Cristo, debemos creer en Él, debemos arrepentirnos, debemos creer, ¿verdad?, que la salvación es por gracia únicamente, por la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Solamente así podemos ser libres. La verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad se consigue en Jesucristo. No hay libertad sin Cristo. La salvación proviene de Dios. La salvación viene de afuera, por decirlo así. Vimos, ¿verdad?, que en primer lugar somos esclavos del pecado. Y tenemos que entender esto, porque muchas veces decimos: soy una buena persona, no he matado a nadie, quizás no he robado, no, pero nos gana la envidia, los celos, el enojo. Cuando no se maneja bien el enojo, se convierte en pecado. La mentira, los chismes, los engaños, la soberbia, la jactancia. Tenían los judíos la jactancia. Estaban ciegos realmente. No han entendido, no pudieron quizás definir bien la palabra libertad. Tiene que venir alguien y tiene que explicarles: no, ustedes están equivocados. ¿Y quién está diciendo esto? El Señor. Quizás no lo está diciendo así explícitamente, pero dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, estimados hermanos, amigos y seguidores, debes creer en Jesucristo. Tienes que conocer la verdad del Evangelio. Es una orden divina. Jesús exige que haya arrepentimiento. Sí, hermanos, porque el Evangelio se trata de creer en el Señor y vivir para Él, vivir para su gloria. Estamos perdiendo mucho tiempo en las cosas vanas de este mundo. Hermanos, no vamos muy lejos. Mire cómo está viviendo nuestros hijos, nuestros jóvenes. La situación en Sinaloa, la situación en Chiapas, la situación en Oaxaca, la situación en nuestro país, México. Debemos orar, debemos buscar al Señor. Es hora de humillarnos, es hora, amados hermanos, amada iglesia, y a todos ustedes debemos arrepentirnos. Debe haber un avivamiento espiritual, debe haber un despertar espiritual. Y cuando hablo de avivamiento, estoy hablando de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento genuino. Basta ya de nosotros. No te mires a ti mismo, mira a Jesucristo. Basta ya de tanto rodeo, basta ya de tanta vuelta, basta ya de tanto pecado. Es momento de buscar al Señor. Busquen a Dios, busquen el reino de los cielos. Cristo está cerca, Cristo está llamando. Estimados hermanos, amada nación México, amado país, busquen al Señor con urgencia.
Escuchen el llamado del Señor. Dice así: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ese es el problema nuestro. Pero noten la buena noticia, hermanos. Dios nos habla como debe de ser. Porque hay un problema, porque estamos mal. Pero la buena noticia es que dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Quién te puede dar libertad? Cristo. ¿Quién te puede perdonar? Cristo. ¿Quién te puede limpiar? Cristo. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo. ¿Quién vendrá por segunda vez? Cristo. Todo es Cristo. La centralidad de la palabra es Cristo. El Evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo. Hay un problema, claro que sí, nuestro pecado, pero también está la promesa de Dios en que todo aquel que cree en su Hijo es salvo verdaderamente. No hay más condenación para aquel que está en Jesucristo. No hay condenación. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres salir de esta condenación? Pues ven a Jesucristo. Acércate a Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La salvación está únicamente en la persona de Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay libertad. Sin Cristo estamos muertos, esclavos del pecado. Así que, amados oyentes, amigos, compañeros, y a cada uno de ustedes que están escuchando el Evangelio, vengan a Jesucristo, arrepiéntanse, conviértanse, dejen el pecado, deje el impío su pecado, dice la palabra. Buscad al Señor, eso es lo que dice la palabra. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Es hora de la salvación, es hora de arrepentirnos, amados hermanos. Cristo les puede dar la verdadera libertad. Termino con esto, amados hermanos. Este es el Evangelio. Escuchen, dice la palabra. Esto es un texto muy conocido también, Juan 3:16. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escucharon? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El que ama es Dios. El que busca es Dios. Dios es misericordioso. Amó. Dio su vida por nosotros. Él dio su Hijo, amados hermanos, para que todo aquel que en Él cree. El propósito de la muerte de Cristo es para creer en Él. No es para que vivas llevando una vida pecaminosa. No es para que tengas cosas materiales, sino para que creas en Él y vivas glorificando a Jesucristo, aquel que dio su vida por ti. ¿Tienes esta vida? Te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Eres libre realmente? Pregúntate, ¿será que he conocido al Señor? Pregúntate, ¿será que me he arrepentido verdaderamente? Y si no es así, yo te llamo hoy en el nombre del Señor. Ven a Jesucristo. Cristo te llama. Cristo te ama. Cristo te busca. No porque el Señor esté solo, no. Cuando nosotros no vamos a Él, Él no se pone triste. Todo lo contrario, hay de aquel que no se arrepiente, porque terrible es el juicio del Señor. Terrible es aquel que no va a creer en el Señor, porque esto es lo que dice el contexto de este texto. Escuchen la palabra del Señor. Dice así:
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego dice el versículo 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque el mundo sea salvo por él. Luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el Evangelio ahora sí que es un mensaje de dos filos. Es un mensaje de doble filo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque no ha creído en el único nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a creer o no vas a creer? Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, vas a ver la condenación eterna. Como dice en otro texto, que la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado o rehusado el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de doble filo, vida eterna o condenación. No podemos responder con una indiferencia. No podemos estar así, como que no escuchó el Evangelio, como que no escuchamos nada. Tenemos que responderla. Pidámosle al Señor que tenga gracia de nosotros. Y sí, hermanos y amigos, que el Señor nos concede de su gracia para que obre, para que nos avive, para que vayamos a Él, que haya arrepentimiento. Hermanos, este es el Evangelio que tenía la intención de compartir con ustedes, amados hermanos, y sobre todo aquellos que no han conocido al Señor. Cristo es el verdadero libertador. Así que nuevamente Dios te llama. Ven a Cristo y cree en Él y verás la luz de la vida eterna. De lo contrario, la ira de Dios estará sobre ti. Damos gracias a Dios por esta breve meditación de su palabra. Recuerda que Cristo nos ama, Cristo nos busca, Cristo murió en la cruz por nosotros para que cada uno busque y le dé gloria a aquel que murió en la cruz por nosotros. Dios les bendiga.